Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a tomar esta segunda parte del capítulo 12. La primera era pues Jesús y el día de reposo. Entramos entonces a esta sección que es la humildad de Jesús, de la cual ya habíamos hablado, solo retomando un poco. Y comenzando desde el versículo 14, Mateo 12, 14, dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ellos. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Bueno, ya habíamos entonces hablado respecto a que los fariseos, a pesar de las evidencias, se endurecieron, y esto es una advertencia, porque si nosotros, ante la abrumadora cantidad de evidencia respecto a la persona y la obra del Señor Jesús, pues no somos sensibles a lo que Él nos ha mostrado, pues o pasan dos cosas, frente a la evidencia de Jesús pueden pasar dos cosas. En primer lugar, que es lo que se espera, que una persona se arrepiente y se vuelva a Él, frente a toda la evidencia de que Él es el Cristo. O en segundo lugar, si se rechaza esa evidencia, pues no queda sino pues el juicio. ¿Por qué? Porque hay más responsabilidad. Se ha hablado la verdad, pero de manera deliberada por parte de los fariseos, de los escribas, y por extensión de aquellos que han recibido evidencia respecto a la persona y la obra de Jesús. Entonces viene sobre ellos el juicio, ¿no? Entonces fue como prácticamente, esta fue la evidencia de cómo estaba el corazón de los fariseos. Por eso, como veremos más adelante en la sección cuando veremos la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso no surgió de un momento a otro. No es que ellos de un momento a otro cayeron, no, ellos ya habían determinado negar al Señor, y si negaban a Jesús, entonces prácticamente ellos habían resistido al Espíritu que estaba dando testimonio, ¿no? Y por eso ellos terminan blasfemando, ¿no? ¿Cuál fue la actitud del Señor? Habíamos dicho, dice que sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. El Señor pues ya sabía lo que planeaban sus enemigos, aún no había llegado su hora, por consiguiente, pues Él prosigue en su ministerio, ¿no? Luego dice que le siguió mucha gente y sanaba a todos. Él aún, habíamos dicho, que gozaba popularidad entre el pueblo, porque pues ante la enseñanza, ante la misericordia, ante el poder que el Señor mostraba, pues las personas le buscaban, ¿no? También habíamos dicho que llega un momento en que al pueblo en general también les confronta. El Señor les dice en Juan capítulo 6, ustedes me buscan no por las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Es decir, me buscan para satisfacer únicamente una necesidad física. Entonces también en su momento confronta a muchos de ellos y dice que desde ese entonces ya muchos de sus discípulos no andaban con Él. El Señor les confronta. Más adelante, luego de la sanidad, entonces dice sanad a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Decíamos que el Señor no buscaba popularidad, ¿no? El Señor no buscaba popularidad. Habíamos mencionado algunos pasajes que encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 18, cuando habla, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El Señor entonces buscaba la gloria del que le envió, la gloria del que le envió. También en Juan capítulo 8, versículo 50, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga.
También entonces veíamos que él buscaba primeramente hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, versículo 19, que también habíamos citado, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por consiguiente, vemos que el Señor está buscando la gloria y la voluntad del Padre. Entonces les decía rigurosamente que no le descubriesen. Eso también lo vemos en la sanidad del leproso. Marcos capítulo 1, del 44 al 45, luego de haber sanado a este hombre, dice ahí: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Vemos también cuando le quisieron hacer rey, ahí también en Juan capítulo 6 del 14 al 15, pues al ver los milagros que él hacía, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces vemos esa humildad, que es como el tema central de esta sección, la humildad del Señor. Y precisamente esta última frase de este versículo, esta última frase que encontramos aquí precisamente en Mateo, respecto a que, como dice el versículo 16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Esta situación o esta característica del Señor hace que Mateo cite la profecía de Isaías. Precisamente, ¿qué es lo que motiva a Mateo a citar la profecía? Esto último. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Es lo último que dice antes de citar la profecía de Isaías, que precisamente la encontramos ahí en Mateo capítulo 12, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles. Nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, a continuación, Mateo, como es su costumbre, ¿cuál es la costumbre de Mateo? Citar las profecías, la escritura, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho varias veces. Porque el Evangelio de Mateo está escrito particularmente a los judíos. Mateo se dirige en particular a los judíos, entonces los judíos necesitan evidencia, y qué mejor evidencia para ellos que la propia escritura para pues certificar y acreditar al Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces la profecía describe pues la armonía de la persona de Jesús con la profecía, ¿no? Con lo que allí se está describiendo. Entonces él está citando básicamente Isaías 42 del 1 al 4, cuando habla del siervo del Señor. Entonces vamos a tomar esta sección y vamos a considerar 5 puntos.
5 puntos respecto a esta profecía, las cuales ya habíamos empezado a hablar anteriormente. En primer lugar, el agrado del Padre para con el Mesías, versículo 18a. En segundo lugar, la capacitación del Espíritu sobre el Mesías, versículo 18b. En tercer lugar, la humildad del Mesías, versículo 19. En cuarto lugar, la obra del Mesías. En quinto lugar, la esperanza del Mesías. Entonces vamos a retomar el versículo 18a, donde encontramos el agrado del Padre para con el Mesías, de lo cual pues también ya habíamos hablado anteriormente. Dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. La expresión siervo da a entender humildad y obediencia. La expresión siervo o esclavo da a entender humildad y obediencia, ¿sí? Como ya lo hemos descrito y visto en otros pasajes. Ahora, la expresión del agrado del Padre para con el Hijo, ¿dónde lo encontramos? ¿Se acuerda que habíamos hecho una lista de versículos en donde veíamos la aprobación del Padre para con la persona del Señor Jesucristo? ¿En dónde? Mateo capítulo 3 versículo 17, cuando fue bautizado se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 17 versículo 5, que también ya lo habíamos leído: este es mi Hijo amado, ¿cierto?, en quien me complazco, dice: a él oíd. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 18, el propio apóstol Pedro citando probablemente la escena de la transfiguración, dice él allí en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 18, dice: él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. También una escena similar en la que el Padre habla, Juan capítulo 2, el 27 al 30, cuando el Señor Jesús, luego de ser buscado por unos griegos, el Señor dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre pues se cumpla lo que estaba escrito para el Hijo del Hombre. Entonces Él dice: Padre, glorifica tu nombre, y la voz del cielo dice como un trueno: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué da a entender el hecho de que el Padre haya dicho eso? Pues que se complace en lo que el Hijo pide. Entonces hay esa aprobación del Padre para con el Hijo. De eso habíamos hablado en primer lugar, el agrado del Padre para con el Mesías. En segundo lugar, la capacitación del Padre para con el Mesías, versículo 18. Pondré mi espíritu sobre él. Prácticamente el bautismo de Jesús, cuando desciende el Espíritu sobre él, marca el inicio de su ministerio público. Y aquí surge una pregunta, o a mí me surge una pregunta: ¿antes el Señor no tenía el Espíritu? Porque hay un pasaje que está en Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Más adelante dice, versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y si miramos nosotros en Lucas capítulo 1, estamos hablando de que el Señor Jesús fue capacitado por el Padre. ¿Cómo? Con el Espíritu de Dios. Y estamos al mismo tiempo afirmando la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. No estamos en desacuerdo con ello. Vemos entonces, respecto al anuncio del nacimiento de Jesús,
Dice capítulo 1 de Lucas, versículo 35, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, por el Espíritu Santo, Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen. Sin embargo, como testimonio delante de Juan el Bautista y delante del pueblo, pues en particular en el bautismo, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre él. Entonces, a partir de que el Espíritu Santo públicamente o de manera, dice, como de paloma, desciende sobre él, entonces da inicio a su ministerio público. Esto confirma la profecía. Dice: pondré mi espíritu sobre él. Siendo Dios, pero hay una perfecta armonía en la Trinidad. Siendo un solo Dios, vemos las tres personas en el ministerio. Para aquellos que niegan la personalidad del Padre y del Espíritu, es decir, los de la unicidad, los unitarios, ellos deberían ver este pasaje. ¿Cómo puede uno negar al Padre y cómo puede negar uno al Espíritu cuando están aquí los tres en el bautismo? Entonces vemos la capacitación o el poder del Padre, o ¿sí?, la unción del Padre sobre el Hijo. Recordemos que la unción es símbolo del Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento habíamos preguntado hace 8 días qué personas habían sido ungidas. Y desde el momento que son ungidas con el Espíritu de Jehová, esas personas son capacitadas para realizar alguna obra especial. Recordemos, por ejemplo, Sansón. Recordemos, por ejemplo, el rey David, cuando fue ungido. Samuel, pero de manera particular recordemos esos casos en los que hubo una unción, ¿cierto? Y que a partir de esa unción, lo que pasó con el rey David, entonces el Señor obra a través de ellos. ¿Qué hace la diferencia? Que el Espíritu de Jehová está con ellos. Que el Espíritu de Jehová está con ellos. Por ejemplo, el que usted menciona, claro que sí. Elías, en particular Eliseo, recibe el doble de porción que había en Elías, la recibe Eliseo. Y a partir del momento en que él recibe esa doble porción del espíritu de Elías, entonces Eliseo ejerce ese ministerio sobrenatural y asombroso. Entonces dése cuenta que la llenura o la venida del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre una persona marca el inicio de su ministerio, digamos, con poder. Ahora es diferente que una persona sea bautizada, sea llena del Espíritu, porque en Hechos se menciona que los discípulos en varias ocasiones dice que son llenos del Espíritu. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, que la llenura del Espíritu tiene que ver con el ser llenado con las palabras de Dios para pronunciar palabra de Dios. Y que la llenura del Espíritu también, como dice John MacArthur, tiene que ver con una conducta, un estilo de vida. Entonces, una persona tiene el Espíritu de Dios cuando recibe, esa persona, por ser creyente, tiene el Espíritu de Cristo. Dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero además de tener a Cristo, además de la llenura, además de que un creyente tiene el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia, la Biblia en el libro de los Hechos menciona cómo en varias veces los creyentes son llenos del Espíritu. Entonces la llenura del Espíritu no tiene que ver con que el Espíritu llegó, sino que esa persona es capacitada para hablar palabra de Dios. Y como dice MacArthur, para vivir una vida de testimonio, una vida de fruto, ¿sí? Entonces podríamos hacer esa diferencia. Podríamos hacer nosotros esa diferencia, pero en esencia, un creyente es capacitado con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está
en los creyentes. Por eso cuando pecamos o cuando fallamos, la Biblia dice no contristéis al Espíritu Santo, o sea que una persona puede tener el Espíritu y sin embargo contristarlo. No estoy diciendo que se pueda o no estoy incentivando que así sea, sino que es posible que una persona en su caminar cristiano, al fallar, al pecar, contriste al Espíritu y eso no es bueno. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. Entonces vemos este segundo aspecto que es la capacitación del Padre para con el Mesías. ¿Es significativa la llenura del Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo? Claro que sí es significativo porque el bautismo y la llenura y la venida del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo marca el inicio de su ministerio poderoso. Antes del bautismo y antes de la llenura, no porque no fuese Dios, Él es Dios, se encarnó, pero vuelvo y digo, que el Espíritu Santo haya venido sobre Él, marca el inicio de su ministerio y el comienzo de sus maravillas, el comienzo de sus milagros y todo lo que es en sí su ministerio, ¿no? Entonces, básicamente, la venida del Espíritu Santo es la unción que el Señor pone sobre el Señor, sobre Dios Padre pone sobre el Señor Jesucristo para llevar a cabo su ministerio, la aprobación pública. No porque antes no tenía la aprobación, ya la tenía, pero recordemos, el bautismo marca entonces esa aprobación pública del Padre para con el Hijo y además de eso, el principio de su ministerio poderoso. No es entonces de extrañar qué fue lo que ocurrió después de que el Señor Jesús fue bautizado, qué es lo que inmediatamente sucedió después de que Jesús fue bautizado. Empezó a predicar. ¿Sí? Se fue al desierto a ser tentado por el diablo. No fue antes de ser bautizado, sino después de ser bautizado. Fue tentado. Fue tentado. Fue tentado después del bautismo. Entonces, dése cuenta que es significativo que el Señor haya venido el Espíritu Santo sobre el Señor para poder enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Cierto? Y yo creo que eso también es una señal para nosotros, mostrándonos que nosotros no podemos resistir las acechanzas del enemigo si no tenemos el Espíritu de Cristo y si la palabra de Dios no mora en nosotros, porque en la tentación el Señor proclama palabra. Cada tentación, el Señor, la Escritura. Aún pasajes desviados que Satanás le mostró al Señor, ¿sí? Porque dice, a sus ángeles mandará, el mismo Satanás, pues citándole la Escritura al Señor, pero estaba fuera de contexto. O sea que es posible, y es un peligro, tenemos que tener cuidado, que otros o nosotros mismos incluso citemos la Escritura fuera de contexto para un propósito no santo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante la presencia del Espíritu Santo en el creyente para poder ser llenos del poder de Dios y poder entonces vivir la vida cristiana. Porque dice, si no está el Espíritu, pues ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? Por eso el Señor les decía, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, hasta que el Espíritu Santo no hubiese venido sobre ellos. Ellos no hablaron públicamente, ¿se acuerdan? Hasta que el Espíritu Santo no vino, ellos públicamente no proclamaron el Evangelio. Ellos se quedaron ahí esperando el poder del Espíritu. El bautismo, fueron llenos del Espíritu, es decir, el Espíritu vino sobre ellos y además de eso, ellos pudieron proclamar palabra de Dios. Con denuedo, valentía. Entonces es importante la presencia del Espíritu de Dios para nosotros poder vivir en la voluntad y el propósito del Padre. Como ocurrió con el Señor Jesucristo. Él dice que Él es el primogénito, Él es el hermano mayor. Bueno, es nuestro Padre, pero en este sentido es el hermano mayor y a quien seguimos las pisadas, ¿no? Entonces, el Señor menciona también la venida del Espíritu Santo sobre Él
en otro pasaje que vemos en Lucas al principio de su ministerio, precisamente en Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Está confirmando que el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Y a qué está relacionada la llenura aquí del Espíritu? ¿Con qué? Desde el versículo 18. Con las señales, sí, Señor, con lo que hace parte de su ministerio. Entonces dése cuenta que la presencia del Espíritu Santo, ¿sí?, el que el Espíritu de Dios esté sobre el Señor Jesucristo, le capacita para llevar a cabo, le va el poder, la autoridad para llevar a cabo, ¿cierto?, estas señales, este ministerio. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos hablando de la deidad, de la Trinidad, y hay unidad y armonía en ellos. Pero en cuanto específicamente al ministerio público del Señor aquí en la tierra, el Espíritu del Señor está sobre él para capacitarlo precisamente y llevar a cabo todas estas obras. Por eso es significativo, como veremos más adelante, que primero Mateo cita la profecía para certificar que Jesús es quien está lleno del Espíritu, para poner en evidencia la gravedad de las acusaciones de los fariseos, de los que dijeron que el Señor, dice versículo 24, solo me adelanto, pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, primero Mateo enfatiza que Jesús, por las evidencias que ha mostrado en su ministerio, certifica que es el Mesías sobre quien está el Espíritu de Dios, dando a entender: mire lo que estamos diciendo, él claramente es el Mesías y el Espíritu de Dios está sobre él. Por eso la gravedad de las acusaciones más adelante. ¿Cómo es posible que después de que Jesús hace todas las evidencias, todas las señales, cómo enseña, cómo resucita muertos, bueno, todos los milagros de Jesús, y ellos llegaron al colmo de decir que era por Belcebú? Llegaron a ese punto. Es decir, primero Mateo dice: mire, este es Jesús, y esto evidencia que él es lleno del Espíritu, para que más adelante pues evidencie la gravedad de las acusaciones de los fariseos, de los fariseos, sí, Señor. Bueno, entonces vemos que esto confirma entonces el ministerio del Señor Jesús como el enviado, el ungido del Señor, ¿sí? Esto confirma entonces todas esas sanidades, ¿no? Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2, aunque no se cite aquí en Mateo, es claramente una referencia a Cristo. Lo estamos viendo, y cito Isaías capítulo 11, del 1 al 2, donde se habla del Espíritu que está sobre Cristo y, de paso, las características del Espíritu de Dios en la persona de Cristo. ¿Sí? Las características en cuanto a su carácter y en cuanto a las acciones. Isaías capítulo 11, versículo 1 al versículo 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos entonces, dice que la vara del tronco de Isaí claramente es el Señor Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y a continuación describe las cualidades del Espíritu de Jehová: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Todo esto
¿cierto? Son las características del Espíritu Santo de Dios sobre la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Claramente nos da a entender que el Señor ha sido capacitado, ha sido lleno, ha sido ungido con el Espíritu de Dios, y eso es evidente a las personas. Es decir, ante la evidencia, pues uno no podía negar que Jesús era el Mesías, y si lo negaba, prácticamente había rehuido y había rechazado el testimonio del Espíritu Santo. Entonces démonos cuenta que la blasfemia contra el Espíritu es producto de rechazar abiertamente el testimonio de la persona de Cristo. Un testimonio que no podemos rebatir, porque están claras las evidencias. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu viene cuando una persona rechaza tajantemente el testimonio, con todas las evidencias que pues son tan claras que ya no hay nada más que hacer. Es decir, si una persona ante esto se cierra, prácticamente queda expuesta a eso, a la blasfemia contra el Espíritu. Bien, entonces vamos a hablar de el tercer aspecto que vemos aquí en la profecía, la humildad del Mesías, que precisamente es como el tema central de esta sección. Versículo 19: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles. Esto corresponde al versículo 16 que ya vimos, ¿se acuerda? Dice que no va a contender, ni vocear, ni nadie oirá su voz en las calles. ¿Esto está de acuerdo con qué? Con el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Entonces el Señor dice: nadie no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Ese no contenderá, vamos a empezar a mirar cada cosita, ¿no? Entonces el hecho de que el Señor encargara rigurosamente que no le descubriesen es el argumento que Mateo usa para citar esta profecía. ¿Qué es lo último que dice Mateo antes de citar la profecía? Encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Esto está ligado con el versículo 19, ¿sí? Vamos a hablar primero respecto a contender. En cuanto a no contender, es interesante lo que acabamos de ver. ¿Cómo vemos, según el contexto anterior, que el Señor no contiende? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se ve el cumplimiento de la profecía según lo dice? No contenderá. Que lo leímos al principio. Bueno, dice ahí, correcto, ¿se aparta de qué? Se apartó de allí y Pero se apartó de allí donde estaban ¿quiénes? donde estaban los fariseos. Los fariseos, correcto. El Señor no busca contienda teniendo el poder, teniendo la autoridad, teniendo la sabiduría para poderlos confrontar, pero dice que Él no contiende. ¿Qué hace? Se aparta, se aparta. Entonces estamos viendo precisamente ahí el cumplimiento. El Señor no buscaba confrontación física, violenta, más bien se aleja, más bien se aleja. Por ejemplo, si nosotros vemos... Con un necio, ¿cierto? Señor. No va a contender con los necios. Sí, Señor. Ya los argumentos que Él dio, los dio, pero no va a contender. Juan capítulo 11, del 53 al 54 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Sabiendo, dice que acordaron matarle, el Señor simplemente se aleja, no contenderá, no va a contender. Otro aspecto que vemos, o otra muestra de ese cumplimiento, es que cuando Él fue arrestado, desistió de hacer uso de su poder y de su autoridad y sencillamente se entrega voluntariamente, como lo vemos en Mateo 26, precisamente ahí, versículo 51, Mateo 26,
en el momento en que él es arrestado, y es algo pues bastante admirable de parte del Señor. Mateo 26, versículo 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces vemos que Él no va a contender, teniendo la capacidad de mandar a hacer venir a 12 legiones de ángeles, pero el Señor no lo hace, no contiende, ¿no? Incluso en su muerte no habló contra sus verdugos, más bien pidió por ellos al Padre. Eso lo vemos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34, dice allí: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Contrario a ofender a sus enemigos o a guardar rencor contra ellos, no, todo lo contrario, estando en la cruz, sufriendo una muerte injusta, profetizada pero injusta porque él era inocente. Entonces él ora por sus adversarios, ¿no? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21, perdón, primera de Pedro, disculpen, primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Lo acabamos de ver. Entonces, ya acabamos de ver el cumplimiento de que el Señor no contenderá. Cuando tuvo que confrontar, confrontó, pero no lo hizo con violencia. Vemos otra ocasión cuando Él en el templo, dos veces, según parece en la Escritura, el Señor, lo que se llama la purificación del templo. Cuando el Señor pues dice que tumba las mesas de los cambistas, ¿cierto? Todo lo que había ahí, pero es en el celo del Señor, o sea, es un celo santo. Es un celo santo. El Señor no simplemente voy a llamar la atención haciendo esto, no. El Señor no era motivado a llamar la atención de esa manera. A veces las personas, y sobre todo las figuras públicas, hacen cosas como llamativas, así sean un escándalo, para llamar la atención y generar popularidad. Como ha pasado hace poco, ¿se acuerda esta congresista que se fugó? Y la hija prácticamente aprovechó todo eso para hacerse famosa y hacer todo tipo de exhibición pública, ¿no? Entonces se aprovecha de ese escándalo, ¿cierto? Para ella misma promocionarse, porque eso es lo que ella quiere, ¿no? Llamar la atención. Y el Señor no hace eso simplemente por llamar la atención o hacer una figura pública, sino por el celo. Dice, el celo de tu casa me consume. Pero podemos ver entonces que el Señor no contiende, no contenderá. Dice, bueno, esto es un comentario de McLean y es citado por William MacDonald. Dice lo siguiente, abro comillas: este rey que es siervo de Dios
no llegará al puesto eminente que le corresponde por derecho, mediante ninguno de los medios usuales de la fuerza carnal, ni de demagogia política, tampoco por medio de las fuerzas sobrenaturales a su disposición. Es decir, le corresponde el honor, la gloria y la adoración, la reverencia. Sí. ¿Le corresponde a él que sea admirado? Claro que le corresponde, pero él no va a hacer uso de medios carnales o humanos para tomar el lugar que le corresponde. Dios mismo le da ese lugar. Dios es el que engrandece a Cristo. El Señor Jesucristo no va a echar mano de medios humanos para ganar popularidad, que es lo que está diciendo acá, para hacerse notar. No, el Padre mismo es el que exalta al Hijo. Sí, Señor. Entonces vemos en primer lugar que Él no contiende, ¿sí? También vemos aquí otro comentario respecto a no contender. Esto lo dice Parthein Rips. Dice: no levantaría un ejército para pelear contra los romanos como los judíos esperaban. No empleó ninguno de los métodos que los grandes líderes mundiales consideran tan necesarios para avanzar sus movimientos. En este caso también, no solamente con respecto a contender con sus enemigos religiosos, a los religiosos judíos, sino también como Mesías no viene en ese estereotipo que lo tenían los judíos esperaban un rey como David con espada, con ejércitos, con fuerza política y militar, pero no es así. Dice que él no va a levantar un ejército para pelear contra los romanos. Así lo esperaban los judíos, pero él no empleó ninguno de esos métodos, ¿sí? Entonces no contenderá, ni contiende con sus enemigos religiosos, ni tampoco contiende con los que estaban agobiando a Roma, porque la opresión del pueblo iba más allá de una opresión física, ¿sí? Bien, entonces está claro que no va a contender. Seguimos ahora. No contenderá ni voceará. Cuando habla de vocear, habla de buscar popularidad o reconocimiento público. Habla de buscar reconocimiento público. Y ante la popularidad, entonces, ¿qué hace el Señor? Se apartaba y buscaba más bien el agrado del Padre. Él se apartaba de la popularidad del escenario público. No es que él no predicara, no, él lo hacía, pero no quería que la gente, ¿cierto?, quizá lo viera simplemente como un milagrero, como una persona que les hacía o hacía cosas en favor de ellos. Y dice que él, lejos de buscar la popularidad, dice que buscaba la comunión con el Padre. Y ya vimos varios de esos pasajes, ¿no? Cuando le dice a este hombre, dice: no le diga a nadie, al leproso, pero él dice que lo publica. Lo mismo lo que acabamos de ver aquí en el capítulo 12, les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Y aquí en Lucas también, Lucas capítulo 5, versículo 14 al 16, precisamente sanando al leproso. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? El agradar al Padre, el tener comunión con el Padre, el hacer su voluntad, pero no buscaba el reconocimiento ni la popularidad, ¿sí? No pretendía, como hacen hoy en día los políticos o algunas personalidades, manipular las masas para ganar seguidores. No pretendía utilizar sus capacidades o sus cualidades, porque hay gente que tiene cualidades, pero las usa para sí mismo, o sea, para sus propios intereses, como hacen a veces algunos líderes religiosos. Se aprovechan que tienen carisma y que tienen esa capacidad de liderazgo para atraer a las personas a él, pero no a ellas mismas, perdón, pero no llevarlas al Señor. Pero el Señor no hace eso. El Señor no manipula a las multitudes. Es decir, voy a aprovechar los milagros para poder ganar reconocimiento. No, ya vimos que Él no hace eso. Más bien,
Contrario a manipular, dése cuenta la diferencia, contrario a que el Señor manipule, Él pone sus dones y la capacidad del Espíritu al servicio de las personas. Es admirable lo que estamos viendo acá, porque normalmente eso no lo vemos en el mundo. Las personas se aprovechan de sus cualidades como líderes, como personas elocuentes, para hacer que las personas trabajen en favor de sus intereses, pero aquí no vemos eso en el Señor. Y hay un pasaje que tiene que ver con esto. Contrario a que Él haga que los demás le sirvan, todo lo contrario, Él sirve. Y ya hemos citado varias veces este pasaje, Mateo capítulo 20, del 25 al 28. Mateo 20, del 25 al 28, donde dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos aquí entonces que el Señor, lejos de buscar la popularidad, lejos de manipular las multitudes, Él más bien les sirve. Usa sus cualidades, usa su poder, usa todo lo que Dios ha puesto en su mano para servir. Por eso dice: no contenderá y no se hará. Entonces, qué gran ejemplo de humildad y de organización en las prioridades del Mesías. Humildad porque no busca ser grande entre los hombres. Y prioridad porque primeramente coloca la voluntad del Padre, la gloria del Padre por encima de Él. Cuando yo estaba viendo esta profecía, pues como que me acordaba que yo a veces era, pues les confieso, ¿no?, que si a mí me dan a escoger libros de la Biblia que me guste leer, me gusta más las epístolas o el libro de los Hechos. Los evangelios no los consideraba yo como, pues sí, hablan del Señor Jesús, pero yo decía, no, pero es que en los Hechos y en las epístolas se habla de la obra de Cristo consumada. Pero creo que yo estaba pasando por alto un detalle muy grande, y es que los evangelios son ese espejo, ese reflejo de la persona de Cristo, y que esas cualidades nos hacen admirarle y nos hacen ver que Él realmente es el Mesías, como lo estamos viendo acá. Los evangelios nos hacen ver la persona del Mesías, la personalidad del Mesías, el poder del Mesías, la grandeza del Mesías, la humildad del Mesías. Entonces creo que nosotros no podemos dejar a un lado los evangelios, porque es que esto es lo que estamos viendo, el cumplimiento de las profecías al ver la personalidad de Jesús. Con razón los que te conocen te aman. Cuando uno conoce la persona del Mesías, eso hace que uno sea más atraído al Mesías. Eso es lo que hacen los evangelios, mostrarnos al Mesías en todo su esplendor. Entonces es lo que estamos viendo acá. Cuando vemos esa humildad, cuando vemos que el contrario a buscar contender se aparta, cuando vemos que contrario a buscar popularidad, Él busca estar solo con el Padre, ¿eso acaso no nos hace amar más al Mesías? Amar mucho más al Mesías. No digo enamorarnos, no me gusta, no sé, esa palabra en cuanto a Dios, porque a veces el enamorarse tiene que ver con un sentimiento, pero cuando hablamos del amor en la Biblia hablamos de una determinación, de una actitud, de una decisión que se toma. Entonces esto nos lleva a amar al Mesías, no como un sentimiento pasajero, sino que de verdad nos hace considerar la persona del Mesías y podemos decir: Él es digno de confianza. Entonces, por eso vemos en esta profecía las características del Mesías que nos llevan a estar cada vez más en esa búsqueda de Él. Bien, entonces ya hablamos de la humildad del Mesías. Ahora vamos a hablar de la obra del Mesías, versículo 20. Cuarto, obra del Mesías. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará,
hasta que saque a victoria el juicio. La pregunta es, ¿a qué hace referencia la caña cascada y el pábilo que humea? Bueno, ambas creo que hacen referencia a una metáfora. Metáfora es una comparación a través de figuras o símbolos y que se aplican a algo, ¿cierto? En este caso, cuando habla de la caña cascada que no se quiebra y el pábilo que humea, pues ambas hacen referencia a algo débil y a punto de extinguirse o a punto de quebrarse, a punto de rendirse. Entonces dice que ambas son expresiones de algo que está por descartarse, algo que se considera que inservible. Eso es lo que da a entender esta figura, pero que al final no es desechado. ¿Qué es el propósito del pábilo? ¿Para qué es un pábilo? ¿Qué función cumple un pábilo? Alumbrar. ¿De qué sirve un pábilo humeando si el humo no va a producir luz? Entonces, cuando el pábilo está humeando, pues prácticamente se desecha. Lo mismo la caña, y ya vamos a hablar de la caña pues como esa planta que se utiliza básicamente para realizar instrumentos musicales como flautas. Para eso se empleaban las cañas, ¿sí? Y como dice MacArthur, voy a citar el comentario, nos dice, la caña era usada por los pastores para hacer un pequeño instrumento musical. Una vez quebrada o gastada era inútil, ya no servía para el propósito para el cual se utilizaban las cañas, para realizar un instrumento musical. Entonces no servía la caña que estaba quebrada, no servía, se desechaba, no servía para instrumento musical. Sin embargo, ¿qué hace el siervo de Jehová? No desecha, dice, no quebrará la caña cascada, o sea, no la va a botar, no la va a desechar. Y el pábilo que no da luz, que debería ser lo correcto, pero no da luz, dice que no lo va a apagar, no lo va a descartar, no lo va a quitar, ¿sí? Entonces esto hace referencia a que el siervo de Jehová no desecha ni descarta a esas personas que son consideradas como desecho, que aún a sus propios ojos son personas que no valen, que no cuentan, aquellos que creen que no pueden seguir a Dios por sus limitaciones, por sus pecados, por sus fallas. Yo no estoy justificando que sigan en pecados, pero estoy diciendo que a pesar de su debilidad de carácter, de conducta, física, bueno, sea como sea, el siervo de Jehová está precisamente con esas personas. Ayer estábamos viendo El Cuarto Rey Mago, porque habíamos quedado de ver la película, y ahí, aunque es una historia, es una leyenda, probablemente no es una historia, pero es una historia con un mensaje muy bíblico. El cuarto rey mago va a buscar al Mesías, al rey, y va y le pregunta a un rabino que dónde está, y el rabino le dice, usted lo va a encontrar, o sea, si usted quiere encontrar al Mesías, tiene que buscarlo entre los humildes, entre los más desprovistos. Y el cuarto rey mago no entiende eso. Artaban creo que se llamaba. No lo entiende, pero ¿cómo es? No es que él es rey, ¿cómo va a estar con los más humildes? Y entonces él le lee la profecía que estamos leyendo de Lucas capítulo 4. Dice Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, es decir, a lo que la sociedad considera desecho. Y la película precisamente muestra que él llega a una aldea de leprosos y personas discapacitadas, cojos, ciegos, llega a una comunidad rechazada por la religión y la sociedad, y él llega ahí precisamente a ayudar, y precisamente ahí dice, estaba el Mesías, estaba en el sentido en que el Señor al final se le aparece y le dice, no me diste, perdón, estuve hambriento y me vestiste, ¿sí? Estuve enfermo y dice que estuvo allí, estuvo, dice, con hambre y pues lo alimentó. ¿Cuándo hizo eso el cuarto rey mago? Cuando lo hizo con esas personas desprovistas. Entonces
Dese cuenta que el Señor va precisamente no a las personas que tienen suficientes capacidades, sino que va a los desprovistos, ¿no? Entonces no es de extrañar que esta ilustración pues haga referencia a todo creyente que a pesar de sus debilidades, de sus fallas, pues va a experimentar la misericordia y la fortaleza divina por medio del ministerio de Jehová, del siervo de Jehová, por el ministerio del siervo de Jehová. Porque Él no desecha lo que los hombres desechan. Él no desecha lo que los hombres desechan. Entonces, maravilloso ese ministerio. Yo creo que cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros quedamos cautivados por la persona y el carácter de Cristo. Si queremos, por así decirlo, sentir o buscar más cercanía o más admiración hacia el Señor, basta con leer los evangelios y quedar admirados de la persona del Señor Jesucristo. Es que ¿quién como Él? Eso no se encuentra en esta tierra. ¿Quién? Consideremos de nuevo la profecía un poco más. Dice, ¿quién es aquel, cierto, que no contiende, no vocea? ¿Sí? Dice, nadie oirá su voz en las calles, siendo grande, pero no busca eso. Y que no desecha a lo que los hombres desechan, ¿no? Cuando habla, una cosa que yo no mencionaba, dice, a los gentiles anunciará juicio. Precisamente el Señor Jesucristo capacitó a sus discípulos para que el evangelio se llevase hasta los confines de la tierra, o sea, los gentiles. Los judíos eran ¿cómo? Los judíos eran herméticos. Ellos no eran proselitistas, es decir, no buscaban que los demás se convirtiesen. Ellos eran muy cerrados, ellos se consideraban escogidos y desechaban a los demás, no hacia el Mesías. El Mesías dice que anunciará a los gentiles el juicio. Entonces vemos esa característica del Mesías. Y para finalizar, para ilustrar el hecho de que el Señor no desecha la caña cascada ni el pábilo que humea, terminemos leyendo 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al versículo 31, que ya hemos leído varias veces, pero que nos recuerda a quiénes llama el Señor. Lo que el mundo desecha, el Señor no lo desecha. Un ejemplo, bueno, podríamos hablar de muchos ejemplos. Uno de ellos, Nicky Cruz, ese evangelista que era un pandillero y quién podía dar algo, quién iba a esperar algo bueno de esa persona. Y mire que Dios lo ha usado a lo largo del tiempo y en muchos lugares, ¿no? Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces no desecha la caña que es cascada, no la quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Lo dejamos ahí y proseguiremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el retrato que nos muestras a través del Evangelio, Señor. Eso hace que te admiremos, Señor. A veces no te consideramos porque ignoramos los Evangelios y olvidamos tu grandeza a través de tu carácter inconfundible, Señor, incomparable, Dios. Sanando a los necesitados, defendiendo a los débiles, confrontando a los religiosos, a los orgullosos, siendo humilde, siendo sencillo, no buscando contienda. Por eso eres el príncipe de paz. Por eso te agradecemos por toda esa verdad, por todas esas maravillas que nos has mostrado. Gracias por la persona y la obra de Cristo Jesús que nos ha sido hoy expuesta, Señor, para que con más fervor aún, con más deseo, con más anhelo, te sigamos, Señor.
y no desmayemos a pesar de que somos quizá cañas cascadas y pábilos que humean, Señor. Si tú nos has mostrado, Señor, que no estamos desahuciados, sino que en ti hay esperanza, que en ti, Señor, hay remedio, que en ti, Señor, hay, Señor, esa sanidad, Señor, para nosotros. Te bendecimos, te honramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.